elija el rodamiento correcto. ¿Tá? ¿Por qué nos interesa a nosotros como diseñadores? Bueno, muchas veces no son equipos demasiado complejos y la decisión pasa por nosotros, del rodamiento, ¿sí? Y está ligado directamente con, o sea, la elección de rodamiento con la configuración que yo tengo que hacer. Los alojamientos son tema de diseño, ¿sí? Los alojamientos, o sea, y de acuerdo al tipo de rodamiento, yo voy a tener características de diseño de eje, de diseño de alojamiento diferentes, ¿sí? O sea, generalmente según el tipo de carga y condiciones que yo voy a necesitar de uso, ¿sí? Voy a tener que usar un rodamiento distinto, ¿sí? Por su conformación o por su tamaño, ¿sí? Realmente la carga termina haciendo que el rodamiento cambie en cuanto a su tamaño, ¿sí? Para cargas más grandes, los rodamientos suelen ser más grandes. Entonces, si yo voy a tener una carga característica, esto me va a influir en el diseño, ¿no? O sea, yo tengo dos variantes, ¿sí? O tengo condiciones geométricas fijas y de carga fijas y donde voy a ir a buscar según catálogo el rodamiento, ¿sí? Pero puede ser que, si bien hay rodamientos muy particulares y muy especiales, puede ser que no encuentre. Entonces voy a tener que modificar mi diseño para el rodamiento que existe, ¿sí? O otra cosa que puede estar pasando es que como yo me salgo de los estándares y de los rodamientos más comunes, el utilizar un rodamiento especial me modifique considerablemente el costo de lo que estoy queriendo de alguna manera articular, ¿sí? Entonces esto es importante para nosotros, ¿sí? Bueno, capacidad de carga estática, bueno, la voy a necesitar en estas condiciones, cuando justamente el eje o el movimiento de rotación tenga grandes periodos de movimiento donde el sistema está parado, ¿sí? Entonces, la elección de rodamiento va a estar basada sobre estas condiciones, ¿sí? Hay una norma, hay fabricantes la mayoría de los fabricantes se adhieren a la norma ISO 76 para este tipo de casos, ¿sí? Hay algunos que tienen su propia norma en sus catálogos, pero realmente esto está basado por norma. Y acá, miren la particularidad, ¿no? Si yo tengo 4600 megapascales, que es la carga estática que voy a tener sobre el eje o sobre el sistema que lo está conteniendo, el rodamiento tiene que ser a bolas, ¿sí? O a rótula, ¿sí? O sea, la carga ya me está limitando el tipo de rodamiento que voy a elegir, ¿sí? O si es menor, bueno, será a rodillos. Entonces, esto ya, la elección pasa por el tipo de carga estática, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la carga es dinámica? Cuando la carga es dinámica, bueno, la norma que se utiliza es esta, la ISO 2800, y tiene que ver con el tiempo que va a estar sometido, ¿sí? Este rodamiento a las revoluciones, a la cantidad de giros, ¿sí? Y acá hay un factor que ahora vamos a ver más abajo que se llama vida media o vida útil del rodamiento, ¿sí? Que se calcula de la siguiente manera. Se calcula para 1.000.000 de revoluciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Cargan un rodamiento con diferentes tamaños de carga, ¿sí? Y lo someten a 1.000 revoluciones, ¿sí? Entonces van incrementando la carga y ven cuánto dura el rodamiento, ¿tá? O sea, si 9 de 10 rodamientos, ¿sí? Resisten para esa carga, supónganse en 8 kilos, ¿sí? Las 1.000 revoluciones, ¿sí? Se dice que, bueno, esto tiene una fiabilidad del 90%, ¿sí? Si serían 5, sería del 50%, los que sobreviven a las 1.000 revoluciones. ¿Vamos? Esto es todo un cálculo netamente estadístico, ¿sí?
O sea, no quiere decir que cada vez que agarre, o sea, un rodamiento de fidelidad 9 me va, ¿sí? Que 9 se me van a romper, pero hay una estadística que dice que 9 van a poder sobrevivir en promedio estadístico a esa cantidad de revoluciones, ¿sí? Entonces, la vida de un rodamiento tiene que ver justamente con eso, ¿sí? ¿Cuánto puede estar medida en revoluciones, ¿sí? En cantidad de horas o en cantidad de kilómetros, ¿sí? Todos estos datos son convertibles para la misma fórmula. Entonces, yo voy a estar midiendo la vida de uso de un rodamiento de esta manera, ¿sí? Qué difícil, me había desacostumbrado a esto de lo virtual porque no los estoy viendo porque estoy con las transparencias. Voy a ver si así puedo seguir. No sé si no tengo retroalimentación. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Perfecto. Sí, sí. Bien. Sí, 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 vamos bien, vamos bien. Bárbaro. Es complejo el tema, pero vamos bien. Bien. Y todavía no empecé con la formulita, pero igual no es tan difícil. Pero Eh, estamos, Adrián. sí, vieron que no hay mucho atrás de esto. Parecía algo más simple, ¿no? Es bastante amplio, Sí. bastante amplio. Bien. Entonces, ¿sí? Acá está explicado esto que acabo de explicar recién, ¿no? Vida del rodamiento, el 90% de fidelidad tiene que ver con que 9 rodamientos de cada 10 soportan una carga determinada ¿eh? para, para 1.000.000 de revoluciones. ¿Está? Esto es lo que se llama vida de un rodamiento, ¿sí? Entonces, esta vida de rodamiento, por eso usamos la letra L del término en inglés, de live, ¿sí? Va a estar definida, ¿sí? La vamos a llamar vida nominal, ¿sí? Por estos parámetros. Es una fórmula, no es tan compleja, bastante sencilla, ¿sí? La vida nominal, que es esta vida estadística, ¿sí? Va a depender de C, que es la capacidad de carga dinámica, esto que estuvimos viendo, ¿sí? Que lo obtengo de tablas, ¿sí? Según el rodamiento que yo estoy eligiendo, me va a dar la capacidad de carga dinámica. Ahora después vamos a ver un ejemplo cómo se elige, ¿sí? La carga dinámica equivalente, que vendría a ser la carga real que le voy a poner al rodamiento, ¿sí? O sea, la carga real, también que tiene un factor a veces de cómo la calculo. Esta sería la carga real y esta es la carga que me dice el fabricante que de alguna manera soportaría en condiciones dinámicas, ¿sí? Ven que no tiene la O, entonces esta es carga dinámica. Y después este coeficiente N que va a depender del tipo de rodamiento, ¿sí? Si el rodamiento es a bolas, va a ser un coeficiente N, ¿sí? Si el rodamiento es de rodillos, va a ser este otro coeficiente que tengo acá. ¿Vamos? Entonces, de esa manera, tengo a alguien esperando admitir. De esa manera calculo la vida nominal. ¿Sí? Una pregunta. ¿Dónde entra N en la fórmula? No entendí. Acá arriba es una potencia. Ah, pensé que era prima. No sé por qué. Sí, no, es una. Sí, es un factor que entra en la potencia, modifica bastante eso. ¿Sí? Entonces, si yo en vez de calcular la vida útil en revoluciones o la vida nominal, ¿sí? Algo importante, la vida nominal es esta estadística, esto no se los dije, que se hace a partir de cuánto vive un rodamiento con una carga determinada, con una determinada fiabilidad. Por default es siempre la del 90%, ¿sí? O sea, si 9 de cada 10 rodamientos, lo vuelvo a repetir para que les quede grabado, ¿no? Si 9 de cada 10 rodamientos soportan 1.000.000 de revoluciones para una determinada carga, ¿sí?
esa es la vida, o sea, sería esta vida nominal, ¿sí? La vida media, que yo no hablé, generalmente es este factor, ¿sí? Multiplicado por 5, ¿sí? O sea, la mitad de los rodamientos que yo utilizo se van a romper generalmente, y eso es como una especie de factor de seguridad, por eso se calcula así, eh, eh, multiplicando la vida nominal por 5, ¿sí? De esta manera la fórmula funciona cuando calculo en revoluciones en RPM, ¿sí? Si yo quisiera calcular la vida nominal en horas, tengo que usar esta otra, ¿sí? Donde acá la velocidad en RPM la pongo acá, ¿sí? De cuánto va a estar girando, ¿sí? Y esto me lo transforma, es la conversión directa. Miren que estoy multiplicando por 1.000.000 y dividiendo por 60 para transformar las RPM en la vida nominal en horas, ¿sí? Y si yo quisiera calcular la vida nominal en kilómetros, que es muy útil para, no sé, para un auto, para un tren, o sea, si un eje está, un rodamiento está en un eje de un vehículo, la fórmula sería esta, ¿está? ¿Sí? Es tomar la vida nominal en RPM y multiplicarla por estos factores, ¿está? Estos son factores de conversión para cambiar las características de en qué expreso la vida nominal. A ver qué quería poner acá. Profe, disculpe, ¿puede volver un poquito a la fórmula? Sí. ¿Dice pi por d o...? Pi por d, sí. Sí, perfecto, es un sí. por, sí, está mal expresada. Pi por d, sí. Perfecto, listo. Gracias, profe. Ahora me parece sí una florcita en vez de un progreso. Y esa última es en kilómetros, ¿no? Esta es en kilómetros, sí. Ok, entonces tenemos sería lo que sería la vida nominal, la en horas y en kilómetros. Sí. Perfecto. Tenemos en hora, en kilómetros y en RPM. Depende del caso que me sea más útil. Bueno, acá lo que está diciendo es que la vida nominal va a depender del tamaño del rodamiento y están íntimamente relacionados esos datos. Esto lo dije cuando dije que las cargas de alguna manera dependen también del tamaño, ¿sí? O sea, si bien tengo parámetros de elección, hay cosas que no me puedo salir de lo que ya existe, o sea, no agarro, o sea, arbitrariamente cualquier tamaño y encuentro el rodamiento indicado para la vida útil que yo necesito para la vida nominal que yo necesito, ¿sí? Entonces, ahí viene de vuelta, la justificación de la importancia para nosotros de esto, ¿sí? Elijo un rodamiento y diseño según el rodamiento o según el tamaño trato de buscar un rodamiento que medianamente cumpla, ¿sí? Eligiendo dentro de las variantes de rodamiento lo que yo estoy necesitando, ¿sí? Y esta es la tabla que la vamos a usar también sobre el final, bastante importante, que me dice estas dos tablas que vienen acá, ¿sí? Según el tipo de máquina o de uso que yo le voy a estar dando a estos rodamientos, ¿sí? Ven como dice, si esto es un electrodoméstico, una máquina agrícola, un instrumento, un aparato para uso médico, ¿sí? La vida nominal tiene que estar entre 300 y 3.000 horas, ¿sí? Para otro tipo, donde motores que giran por ahí a más alta velocidad, ventiladores, ¿ven? Bombas, miren cómo cambia, ya estoy en 100.000 horas, ¿sí? La vida nominal acá tiene que ser otra, ¿sí? Depende de las características de la aplicación. Acá tengo un parámetro que ya está estipulado, que tiene que ver con lo que se usa de forma estándar como vida nominal, ¿sí? Obviamente que yo lo puedo cambiar esto si tengo algún requerimiento especial, pero esta tabla ya me está tirando un poco cuánto tendría que resistir un rodamiento, ¿no? Lo mismo pasa
acá fíjense que esto está expresado, la vida nominal, en millones de kilómetros, ¿sí? Entonces, depende del tipo de vehículo. Si tengo un automóvil, yo pretendo que el rodamiento de un eje, ¿sí? Me dé en este orden, ¿sí? 0,3 por 1.000.000 de kilómetros me da lo que debería resistir el rodamiento, ¿sí? En cambio, si es una locomotora, ¿sí? El rodamiento, el factor ya de la vida es mucho más, la vida nominal es mucho más larga, ya estamos en 3 o 5 millones de kilómetros, ¿tá? Entonces esto ya nos está tirando una pauta de lo que debería resistir el rodamiento, ¿sí? Ahora bien, esto hasta ahora venía todo bárbaro, yo miraba esto, miraba la tabla de arriba, iba a la tabla y elegía, ¿sí? El rodamiento que me aparece por default, y tengo una posibilidad de elección, pero esto es, hasta ahora la vida nominal la estábamos calculando con parámetros teóricos de alguna manera, ¿sí? ¿Qué ajustes tengo que hacer si cambio alguno de los parámetros? ¿Sí? Entonces, esto se va a llamar vida nominal ajustada, ¿sí? Y ven que es la misma fórmula con coeficientes que les voy agregando según condiciones particulares, ¿sí? Por ejemplo, estos coeficientes A se le van a ir agregando, y hay algunos más que se les pueden agregar, que después vamos a ver, ¿sí? Que se les pueden ir agregando para modificar, ¿sí? Según características especiales, y tener una estimación de cuál sería la vida nominal, ¿sí? El factor A1, ¿sí? Es un factor de ajuste que tiene que ver con la fiabilidad. O sea, si yo quiero una fiabilidad menor o mayor que esta del 90%, le voy a cambiar el factor A1, ¿sí? El factor A2, ¿sí? Depende de si tengo características materiales diferentes, ¿sí? En cuanto a la conformación del rodamiento. El factor A3 depende de condiciones de funcionamiento, generalmente de lubricantes, de qué tipo de lubricante voy a estar utilizando o si hay alguna característica que me tiene que cambiar, si el entorno no es del todo limpio, ¿sí? Entonces estos factores modifican la fórmula general. Veamos un poquito cómo, ¿sí? El factor A1. El factor A1 tiene que ver esto con la fiabilidad. El L10A, que es la denominación común, ¿sí? Tiene un factor que es el factor del 90%, la fiabilidad del 90%, que es esto de que 9 se rompen dentro de del millón de revoluciones, ¿sí? No, 9 quedan sin romperse, perdón, ¿sí? Entonces, miren, el A1, cuando estamos dentro del 90%, vale 1. Si yo multiplico por 1 en esta fórmula, no cambia nada, ¿sí? Es como estaba expresada la primera fórmula determinada. Ahora, si yo quiero una fiabilidad mayor, ¿sí? Tengo que ir multiplicando por estos coeficientes. Y esto hace que, ¿sí? De alguna manera, al multiplicar por estos coeficientes, la vida nominal va a tener que ser más grande, que tengo que elegir para tener un mayor margen de seguridad, ¿sí? El factor A2, ¿sí? Como dijimos, factor A2 depende de la carga y de los materiales. O sea, si yo modifico para cargas más grandes, o sea, voy a necesitar resistencia a materiales diferentes, ¿sí? O cuando, miren, cuando los materiales son los indicados con los que voy a estar sometidos, el factor A2 vuelve a ser 1, ¿sí? Cuando las características son particulares con respecto a la carga y a los materiales que uso, voy a tener que modificar el factor A2. El factor A3 está íntimamente relacionado, como les decía, con la velocidad y el factor de los lubricantes, ¿sí? Si yo necesito alguna característica porque me cambia la temperatura, un lubricante diferente o una velocidad que sobrepasa o cambia las características, bueno, de vuelta voy a tener que ponerle un factor de ajuste para que me cambie la vida nominal y de alguna manera esté absorbiendo ese error en la fórmula, ¿sí? El factor NC, ¿sí?
Depende, y vamos a ver que hay una tabla de la contaminación, ¿sí? Es un factor extra que no aparecía en la primera fórmula, ¿sí? Esto es cuando ya tengo condiciones del entorno de trabajo que no son amigables, tengo que cambiar este factor, ¿sí? Si yo tengo un lugar donde tengo partículas duras, por ejemplo, que se me pueden meter adentro del rodamiento, tendré un factor NC más grande cuando o que aumenten las condiciones de la vida nominal. Cuando tengo, por ejemplo, no sé, supónganse una máquina excavadora, ¿no? Factores blandos como podrían llegar a ser, no sé, está en presencia de tierra, ¿sí? Donde no tengo partículas por ahí demasiado duras, bueno, ahí el factor va a cambiar, va a ser más chico, ¿sí? Por ejemplo, ven, acá está el factor NC, ¿sí? Ambientes muy limpios, 1, no me modifica nada, ¿sí? Ambientes que puede haber algunas partículas, multiplico por 0,8, normal 0,5, ¿sí? Contaminados, acá están el gradiente de factores, y aparece en el final de la tabla un ambiente muy contaminado como factor 0, ¿sí? Que querría decir que multiplicar por 0 obviamente da infinito, o sea que no multiplicar por 0 da 0, o sea, no funcionan las cosas, ¿sí? ¿Sí? No estoy dividiendo por 0, estoy multiplicando, ¿está? O sea, esto es cuando el ambiente está muy sucio por afuera de las condiciones, ya la fórmula no sirve. Carga dinámica equivalente, ¿sí? La carga dinámica equivalente era el factor ese P que aparecía en la fórmula, ¿sí? Y es justamente a la carga que le voy a estar sometiendo, la carga real que voy a estar sometiendo el rodamiento, ¿sí? Esa carga real a lo que lo voy a estar sometiendo, tengo que determinar de qué tipo es, si es dinámica o es estática también, ¿sí? Estábamos trabajando sobre las dinámicas, así que seguimos con las dinámicas. Y ven, P va a depender de las fuerzas que yo a las que esté sometiendo el rodamiento en el eje X y en el eje Y. ¿Está? En algunos casos la X puede no existir porque no tengo fuerzas axiales y solo tengo cargas radiales, pero siempre hay alguna carga media parásita que yo debería contemplar, ¿sí? Este factor, ¿sí? FR, estas serían, ¿sí? Las cargas. Este factor Y o X que aparecen acá abajo, definidos en la fórmula, son factores que se sacan de tablas y que dependen del tipo de rodamiento. O sea, acá ¿qué hago? Coloco en la fórmula las cargas, ¿sí? Y después me fijo, según el tipo de rodamiento que estoy utilizando, el factor, y esto lo que me va a dar es la carga dinámica equivalente, que es lo que va en la parte de abajo de la fórmula. Cargas mínimas requeridas. Bueno, esto es un factor a tener en cuenta también, ¿sí? O sea, generalmente, incluso para cuando yo tengo principalmente rodamientos que los tengo que montar, ¿sí? O más allá de eso, los rodamientos en sí, para que funcionen como corresponden las películas lubricantes, tienen una carga mínima requerida, ¿sí? Y bueno, acá especifica cuál sería el factor C que debería tener. O sea, no solo tengo que estar contemplando eso, sino que si no hay carga, tampoco el rodamiento va a funcionar como corresponde. Igual este factor es bastante chiquito, pero lo tengo que tener en cuenta que, o sea, tiene que haber una precarga de alguna manera dentro del rodamiento. No puede estar solamente suelto. Cuando la capacidad de carga es estática, ¿sí?
yo voy a elegir el rodamiento por este coeficiente, ¿sí? No lo voy a elegir por las cargas dinámicas. Y esto es en estos casos particulares, ¿sí? Cuando las condiciones de la máquina digan que es más importante la elección de la carga estática que la carga dinámica, ¿sí? Cuando se va a mover muy despacio, cuando va a estar mucho tiempo parado. O sea, el coeficiente que manda es el coeficiente de carga estática, ¿sí? Cuando aparecen las otras condiciones, el coeficiente que voy a estar utilizando es justamente el de carga dinámica. Estas son las características que tienen que tener cuando la carga es estática, ¿no? ¿Sí? Funciones sin vibraciones, donde no hay rozamientos constantes. Bueno, todas estas condiciones se tienen que dar para cuando yo elijo carga estática, ¿sí? ¿Cómo calculo la carga estática? Bueno, de la misma manera, ¿sí? Que antes, con las fuerzas que va a tener sometidas en cada uno de los ejes, y en este caso los factores van a ser los factores de carga radial o axial de un rodamiento en forma estática, por eso tiene la O, ¿sí? Me fijo en la tabla y calculo, ¿sí? Con este factor. Bueno, vamos a un cálculo real de esto, ¿sí? A ver si llego antes de que se me cumpla la hora. Yo acá tengo un determinado rodamiento a bola elegido y lo que tengo es ya diseñado el eje, los diámetros del eje y del alojamiento, ¿sí? Estos son los dos diámetros, ¿sí? Sé la viscosidad del fluido, ¿sí? Sé que la fiabilidad la quiero del 90%, sé que la fuerza, o sea, la carga va a estar, ¿sí? En sentido, esto creo que era radial, iba a ser de 8000 newton. Todos estos son datos de mi problema real. Entonces, lo primero que hago, entro en la fórmula con los diámetros, ¿sí? Busco la carga, ven que aquí está la carga estática, y esto va a ser un caso de carga dinámica porque va a estar girando a altas revoluciones. Esto me va a dar la carga estática a la cual va a resistir el rodamiento, ¿sí? En este caso la carga está definida en Newton, ¿sí? Son 52.700 Newton, ¿está? Este sería este factor de acá, ¿sí? P, creo que ya está acá puesto en la fórmula, son los 8000 Newton, que va a ser la carga real sometida. O sea, acá tengo la carga dinámica que puede tolerar de alguna manera el rodamiento, y esta es la carga a la que va a estar sometida. Con esto hago el primer cálculo, ¿sí? De cuántos millones de revoluciones, ¿sí? Soportaría el rodamiento para una fidelidad, en este caso sería del 90% sin ningún factor extra, ¿sí? ¿Está? Adrián, ya se termina Bueno, salimos y volvemos a entrar, dale. Dale, esperamos acá que ya termina y ahí entramos de vuelta.